versículo 1 al 10. Si se puede poner de pie por reverencia a la palabra o como usted se sienta mejor. Bendito Dios. Libro San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Cuando estén listos, me dan un poderoso amén. Estamos listos, ¿verdad? Amén. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El capítulo 19, versículo 1 a la letra dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y en algo he defraudado a alguno, dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Amados hermanos, esta historia es muy conocida por muchos, pero quizás somos muy pocos los que nos hemos detenido para analizar esta misma historia. Dice la palabra que Jesús iba entrando a Jericó. Él venía de Galilea, camino a Jerusalén, era el lugar donde él iba a morir. Dice que mientras él caminaba, mucha gente le seguía. Entre esa gente había muchos fariseos, muchos escribas que también conocían la ley. Pero cuando él pasaba por esa ciudad, dice que un hombre llamado Zaqueo, dice, algo que sucedió, me imagino que es algo que de repente, porque quizás un millonario, un hombre que muy acaudalado económicamente, ese hombre dice que él quería conocer a Jesús. Pero yo pienso que Zaqueo era un hombre que materialmente todo lo tenía dinero, pero le faltaba algo en el corazón. Sí. Le faltaba el amor de Dios, el amor que solo Dios puede dar. Sí. Muchos podemos tener lo que necesitamos en esta tierra, pero lo más importante es tener el amor de Jesús. Amén. El amor de Dios. Así es. Amén. Bendito Dios. Dios es bueno, aleluya. Dice su palabra que ese hombre era rico, y me sorprende porque hoy día podemos ver que los millonarios quizás son pocos los que buscan a Dios. Muchos buscan sus propias riquezas. A veces cambiamos el amor a Dios, cambiamos el amor a la congregación, que es donde nosotros recibimos nuestra fortaleza espiritual. A este hombre le hacía falta ese amor, y quizás él salió de donde estaba buscando nomás conocer a Jesús, pero Dios tenía un propósito en ese hombre. Dice que él no se quedó pensando que porque era pequeñito y vio la gran multitud, vio el mar de personas que venían detrás de Jesús. Él no se quedó pensando en que no, pues hasta aquí llegué, soy muy pequeño y ya no lo voy a poder ver. Él se las ingenió también y se fue a subir a un árbol, dice la palabra. Ese hombre tenía el deseo de ver a Jesús y lo consiguió, y él hizo el esfuerzo por subirse a un árbol. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo el esfuerzo por conocer más de Jesús?
Amén. ¿Cuánto leemos Gloria la a palabra? Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos el deseo en el corazón de seguir conociendo y de buscar de Dios cada día? ¿Cuántos de nosotros por hábito estamos poniendo en práctica el ayuno, la oración y leer la palabra? Esa es la única manera en que vamos a crecer espiritualmente. Amén. Bendito Jesús. Amados hermanos, muchos nos conformamos con quedarnos sentados en la silla. Nosotros, no sé aquí, cada quien cuánto tiempo tiene en el Evangelio, pero a veces nos conformamos muchos con llegar a escuchar el mensaje y lo agarramos como una rutina, porque ¿qué dirán? Que si no vengo de la iglesia, ¿qué dirán los hermanos? Que ya me alejé de la iglesia. Pero de esa manera no estás creciendo. Zaqueo era un hombre pequeñito de estatura, pero no se dio por vencido. Zaqueo, él buscó el árbol, hizo el esfuerzo por subirse al árbol. Pero nosotros, espiritualmente, quizás nos estemos quedando enanos. Porque con tantos años, nosotros debemos demostrar un fruto, ya debemos de mostrar el deseo de trabajar en la obra. Porque nuestra visión es la salvación. Nosotros como cristianos tenemos que caminar con propósito y visión. Nosotros, si no sabemos qué es lo que estamos haciendo, estamos perdidos. Nosotros siempre tenemos que saber que nuestra visión es mantener la salvación. Tenemos que saber por qué vamos a la iglesia, porque muchos quizás venimos a la iglesia y aún no sabemos ni por qué venimos, porque a lo mejor escuchamos el mensaje y yo escucho al pastor cuando dice: hermano, no se vaya como llegó. ¿Por qué? Porque cada mensaje trae una palabra nueva. Yo vengo siempre especulando que Dios me va a hablar en el mensaje, que Dios tiene una palabra para mí. Porque Dios habla a través de la palabra. El mensaje no es para una sola persona, el mensaje es para todos. La palabra dice que este hombre corrió, se subió al árbol. Y Jesús llegó y cuando llegó se dirigió al hombre que estaba ahí arriba. Se asustó, creo yo, porque cuando le llamó y se le llamó por su nombre. Y cuando Jesús llega, Jesús no llega mirando ahí qué tantos malos habían en ese pueblo. Él no dijo: aquí están los malos ni aquí están los buenos. Tampoco llegó regañando a ese hombre que estaba arriba del árbol, a ese hombre llamado Zaqueo. Él llegó y llegó dando misericordia, él llegó dando amor. Él llegó teniendo misericordia por este hombre que también era un hombre pecador, porque Zaqueo era un judío, pero quizás por necesidad o quizás por avaricia, él agarró el empleo de ser cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos era un empleo que los romanos proveían, pero este hombre era odiado por andar cobrando impuestos, porque este hombre andaba cobrando. Los romanos les permitían que cobraran una parte, un porcentaje más quizás de la deuda o algo así, porque dice en un estudio que ellos cobraban lo que era y cobraban otra parte más. Se estaba enriqueciendo ilícitamente. Exactamente. Este hombre llegó a ser rico, llegó a ser jefe de contratistas. Él andaba reclutando gente o empleando gente para que continuaran cobrando impuestos. Pero ese día, cuando Jesús pasaba por ese lugar, ese hombre fue tocado, el espíritu de él Sí, amén. se sintió con el deseo de conocer al hombre, por lo menos de conocer al maestro, como le llamaban ellos. Dice su palabra que tenemos que aprender nosotros también a tratar a los demás. Tenemos que aprender a tratar a nuestros hermanos. Tenemos que aprender también a alcanzar almas para Cristo, aleluya. Dios es grande, hermano, Dios es poderoso. Amén. Dios es bueno. Y a su nombre. Gloria. Hermanos, tenemos que aprender del maestro para tratar a los demás. Tenemos que poner interés también, como él puso interés en este hombre. Él se interesó por él, le pidió que se bajara del árbol, le llamó por su nombre. Entonces nosotros también tenemos que mostrar interés por los que nos visitan. A veces quizás algún visitante de los hermanos que viene por primera vez, tal vez es primera vez que toca la Biblia y no encuentra el versículo, el capítulo
y lo vemos que está a la derecha o que está a la izquierda, y que está ahí batallando por encontrar la escritura que se ha pedido, que el pastor ha mencionado, pero algunos quizás solo lo vemos y no tratamos de ayudar. Tenemos que aprender a tratar, porque eso es lo que Dios quiere. El amor es el primer mandamiento, es el primero de los dones más fuertes que el Señor le pide a cada uno de nosotros, que tengamos amor por el prójimo. El Señor también tomó interés en este hombre y dijo pues que también teníamos que aprender a saludarnos. En el consejo, en Romanos 16:16 dice que saludaos los unos a los otros con ósculo santo, como saludan las iglesias en Cristo. Hermano, pero ¿qué pasaría en este lugar cuando usted le da un abrazo a un hermano? Y si usted le da un beso a la derecha y le da el otro beso a la mejilla izquierda, ¿se imagina usted lo que pensaría? Ya no sería un gozo, una felicidad ver un hermano que está abrazando a otro con amor, sino pues, no sé, tal vez sería una burla. Pensarían que como hoy día el espíritu de lascivia y con los homosexuales que están legalizando, hasta el mismo gobierno está legalizando las leyes con los homosexuales, a lo mejor pensarían que quizás en el otro lado, miren el hermano ahora dándole besos al otro. Pero hermano, habemos muchos que también somos quizás buenos para cosas negativas y otros que también para cosas positivas somos también buenos en otra área, pero Dios es bueno, hermanos. Amén. Bendito Dios. Jesús aceptó el arrepentimiento de este hombre. Este hombre se arrepintió y Jesús aceptó el arrepentimiento cuando este hombre, en el versículo 8 dice que él regresaría, dice, y cuadruplicado lo que él, si había defraudado, dice, a alguno dijo yo, le va a regresar la mitad de sus bienes. Después dice que cuadruplicado el Señor vio el corazón de este hombre. Este hombre tuvo que limpiar su corazón desde que Jesús pasó por ahí, lo llamó y le dijo que bajara del árbol y se fuera a su casa. Hermano, nosotros quizás si le dijeran que el alcalde llegaría a su casa, yo no sé qué es lo que haría, si tendría que limpiar su casa o salir corriendo o encontrarla como la tiene. Ahora mi pregunta es esta: ¿cómo está la casa de nosotros? ¿Cómo está su corazón? ¿Qué es lo que usted guarda en su corazón? ¿Usted tiene limpio su corazón? Hermano, cada uno de nosotros sabe cómo está el corazón, si está contaminado o si está limpio, pero Dios no ve pues ciertas cosas. Dios no ve el pecado, la magnitud del pecado. Dios ve el arrepentimiento en cada uno de nosotros. Es necesario que nos aceptemos tal como somos, porque Él, eso es lo que ve, que tenemos que estar arrepentidos de corazón. No tenemos que volver atrás. Pero muchos de nosotros a veces estamos aquí muy gozosos, contentos, estamos alabando, pero saliendo de esa puerta, ese gozo se desapareció. El gozo se perdió. Como dije una vez, si se metió la mano al bolsillo, se le cayó la llave y desde ahí empezó a perder el gozo. Hermanos, el gozo que el hombre busca por su propia prudencia es pasajero. El gozo que Dios pone en el corazón es permanente. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice su palabra que este hombre salió, corrió y se le recibió gozoso. Y le dijo que la salvación había llegado a su casa. Amén. Muchos también empezaron a criticar a Jesús, empezaron a criticar a Zaqueo, porque este era un pecador, que Jesús no podía sentarse con los pecadores. Pero ¿quién nos ha sacado a nosotros? ¿De dónde andábamos? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quién ofrecía algo por nosotros? Ahora somos diferentes.
Y tenemos que marcar esa diferencia. Amén. Dios nos sacó de donde nadie ofrecía nada. Dice que nos sacó de lodo cenagoso. Nosotros tenemos que ser luz en la oscuridad. Amados hermanos, este hombre escuchó de las enseñanzas y de los milagros que Jesús había hecho. Eso movió el corazón de este hombre y quizás le despertó curiosidad, pero a la larga este hombre pues fue algo diferente. No esperaba, creo yo, la salvación, no esperaba algo que Dios tenía para él. Este hombre pudo haber elegido quizás los saduceos o tal vez los fariseos, pero el hombre se interesó más en buscar a Jesús. Amén. Nosotros, ¿en qué nos preocupamos nosotros? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Usted tiene que hacerse esa pregunta y preguntarse a usted mismo, ¿qué es lo que usted está buscando? Todos tenemos que buscar a Cristo. Todos tenemos que esforzarnos para verlo, para ver su gloria, hermanos, porque si nosotros buscamos a través de nuestro propio corazón, la palabra dice que el corazón es engañoso. La palabra dice que el corazón, dice, ¿quién lo conocerá si el corazón es perverso? Hoy estamos aquí, pero allá afuera, ¿quién sabe qué estaremos haciendo? Porque en el libro de Pedro, si no me falla mi memoria, dice que capítulo 5, versículo 8, dice que tenemos que ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros nos descuidamos, lo más seguro es de que pues algo va a suceder negativo y después vamos a tener mucho que lamentar. Quizás volvamos atrás, quizás volvamos a llorar, quizás perdamos el gozo por completo, pero si usted se mantiene velando en oración, porque dice que hay que orar en todo tiempo. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo un esfuerzo también por buscar de Dios a través de la palabra? Zaqueo sí tenía hambre y sed. El tener hambre y sed es buscar, es leer, es orar, es ayunar. Nosotros como cristianos tenemos que tener por hábito todas esas tres cosas, porque de otra manera nosotros nunca vamos a ver un crecimiento. Nosotros vamos a ver siempre lo mismo, y se preguntará usted, y yo siempre voy a la iglesia y siempre salgo igual, y empieza a entrar en duda, y el enemigo empieza a rotarle dardos a su mente y empieza a decirle, no, pues si llegas igual y sales igual, tú estás perdiendo el tiempo. Hermano, el enemigo nos conoce, el enemigo nos conoce Dios, y nos conocemos nosotros mismos. Esta noche yo no sé para quién es esta palabra, pero habemos muchos que nos estamos descuidando y nos estamos volviendo enanos espirituales. Ya no buscamos el crecimiento espiritual. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. Esto significa esfuerzo por leer y estudiar la Biblia, querer aprender de la palabra. Zaqueo aceptó que andaba mal. Zaqueo aceptó que él se estaba enriqueciendo ilícitamente. Este hombre aceptó, y eso le dio la victoria. Porque si nosotros nunca reconocemos cómo vivimos, nunca vamos a ver una diferencia marcada en nosotros. Aleluya. Pero Dios es bueno. Amén. Dios es grande. Sí. Y a su nombre. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas a Dios? Amén. Para este hombre Zaqueo fue difícil despojarse de sus bienes. Yo me imagino que este hombre tuvo problemas con su esposa. Usted póngase en los zapatos de este hombre un momentito y usted piense que usted es el que tiene ese montón de dinero y que usted es el que va a devolver esa plata. ¿Qué diría su esposa? ¿Qué dirían sus hijos? Quizás pensaría que estaba loco, pero era la única manera para que este hombre
a través del arrepentimiento, Él mostrara también con hechos que Él estaba arrepentido y que tenía que volver esa plata. Pero Dios es misericordioso. Él no le dijo: Zaqueo, tú tienes mucho dinero, me están diciendo que vas a volver la mitad de esa plata, puedes volver un poco más. Pero Él no se fijó en esa parte. Él no criticó a este hombre. Él vio su corazón y vio que este hombre estaba dispuesto. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta noche están dispuestos a adorar en espíritu y en verdad para ver una diferencia? Aleluya. Hermanos, el arrepentimiento te lleva a un cambio de mente y un cambio de vida. Amén. Así es. Y el resultado de esto es la salvación. Aleluya. Notamos que Jesús visitó la casa de Zaqueo, pero este hombre tuvo que limpiar su casa. Sí. Este hombre tuvo que arrepentirse y sacar todo aquello sucio que tenía en su corazón. Si ese hombre no se hubiera arrepentido desde que Dios le habló, cuando Dios habla Él hace un cambio en nuestras vidas. Sí, amén. Porque la palabra de Dios es vida, hermanos. Sí, amén. Así es. Este hombre desde que recibió esa palabra, se transformó su corazón y llegó a la limpieza total para poder alcanzar la victoria. Sí, amén. Notamos nosotros que este hombre ha visitado la casa de Zaqueo. Imagínese usted cuánto sería el gozo en nuestros corazones de que Dios, Jesús es el mismo Dios, que Dios estuviese posando en nuestra casa, que se quedara con nosotros ahí, aunque sea por unos 5 minutos, quizás es mucho. Pero Él se quedó, la Biblia no especifica cuánto tiempo Él se quedó en la casa de Zaqueo, pero dice que este hombre lo recibió gozoso. Este hombre recibió el cambio que Jesús le había dado. Si Jesús visitara nuestra casa espiritual, piense usted qué es lo que encontraría sucio ahí. Hágase un examen y quédese por ahí unos 2 segundos pensando qué es lo sucio que hay en nuestro corazón. Si quizás llegara a nuestra casa, pensaríamos que la cocina es la que está sucia. Y cuando yo me refiero a la cocina, yo me refiero a qué es lo que comemos espiritualmente nosotros. Estamos comiendo cosas contaminadas, estamos comiendo cosas limpias, estamos buscando de Dios. Lo que viene de Dios se recibe a través del Espíritu. Aleluya. Dios es grande. Eso es lo que se recibe a través del Espíritu. Pero si nosotros seguimos poniéndole suciedad a nuestro corazón, ¿qué cree usted que recibiría? Nada, porque donde está sucio, el Espíritu de Dios no puede morar. Recuerde que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Este cuerpo, este corazón tiene que estar limpio. Y eso se refleja no con palabras, porque el que anda a través del Espíritu se ve la mansedumbre, porque dice la palabra que el Espíritu mismo es el que da testimonio de quiénes somos en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice ahí en Romanos. Amado hermano, nosotros tenemos que ser luz en la oscuridad. Si Jesús visitara a usted, tendría que botar el rencor, el deseo de venganza y el fraude y muchas otras cosas más. Cada uno de nosotros sabe hasta dónde estamos y cómo estamos de limpios o sucios. Pero amado hermano, yo le digo en esta noche, gloria a Dios, que hoy también ha llegado la salvación a nuestra casa. Sí, amén. Tenemos que ser obedientes. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que poner por obra y mandamiento lo que está escrito en su santa palabra. Alabado el nombre. Eso es lo que Él demanda para que podamos ver gloria. Sí, amén. Porque si nosotros seguimos a través de nuestro corazón, a través de nuestra propia prudencia, nosotros estamos mal. Pero estoy finalizando este mensaje con esto. Debemos de cuidar nuestra salvación. Ahí está nuestra victoria. Amén. Esto no es del que corre, dice
ni del que quiere, ¿verdad? Sino de, esto es de Dios. En el tiempo de Dios todo se cumple, pero cuidemos nuestra salvación, hermanos. Gloria a Cristo. Amén. Denle una ofrenda de palmas a Dios en esta noche. Doy gracias al Señor por este corto mensaje. El tiempo es corto, pero Dios es grande. Amén. Nos proveerá un tiempecito más adelantito, yo pienso, porque esto es el inicio. Y Dios va a cumplir el propósito en mi vida. Todos los que tienen llamado tienen que ir levantándose de la silla. Aquí es una granja donde hay águilas. Amén. Así es. Pero en el tiempo de Dios, dice Isaías 40:31, creo, dice que el que espera en Jehová, dice, nuevas fuerzas tendrá, Sí, dice, amén. se alzará vuelo como las águilas. Amén. Hermanos, esperemos el tiempo de Dios, porque volaremos alto. Amén. Así es. Vamos a correr y si no nos vamos a cansar, vamos a caminar y no nos vamos a fatigar. Amén. Aleluya. Amén. Dios es bueno. Sí. Gracias por el tiempo y voy a dejar con ustedes a nuestra pastora.